Sí, buenos días. Voy a hablar en español porque Jack lleva mucho tiempo en Cuba y ha perdido un poco el inglés. Sí, la primera pregunta venía sobre cuál ha sido el impacto de las nuevas reglas. Para conocer más sobre las nuevas reglas, yo recomiendo en el canal de YouTube de ASCII está el panel del año pasado que hicimos sobre el cuentapropismo y debatimos bastante sobre estas nuevas reglas. Eso fue antes de que estas reglas entraran a efecto en diciembre. Y usted me ha pedido que señale 5 puntos que yo piense que sean interesantes marcar. Voy a añadir un sexto, que es el que hablaste ahora mismo. Para mí, una muestra más de cómo se regula en Cuba, y es en cuanto al tamaño, a cuántas clientes puede tener una paladar, que estabas hablando de eso ahora mismo, y se dice que depende del tamaño del espacio, pero en ningún lugar está normado ni está regulado cuántos metros cuadrados necesita cada cliente. Por lo tanto, no me sirve de nada esa regulación cuando realmente yo no sé, según mi espacio, si puedo meter 50 o 500, porque no hay nada que me limite a una cantidad de metros cuadrados por cliente, y es algo muy común en Cuba, ¿no? Que son regulaciones que realmente no llevan detalles ni una sustancia real. Usted mencionaba las cuentas de bancos y hay una serie de licencias que obligatoriamente necesitan tener cuenta de bancos, como casas de rentas, restaurantes, y sé de hecho que no todos tienen abiertas sus cuentas de banco. Esto ha pasado porque estas regulaciones tampoco se discutieron a todos los niveles, ni se informaron siquiera a todos los niveles. Todos conocemos el nivel de secretismo, y cuando llegamos los cuentapropistas a los bancos, unas colas inmensas, y los mismos trabajadores del banco dijeron, a mí nadie me dijo que esto iba a ser así. No, aquí no hay personal suficiente para atender la cantidad. Y todavía, a pesar de que ya pasó el tiempo máximo para crearse las cuentas de banco, hay gente que todavía está yendo a crear cuentas de banco o que simplemente no las ha hecho porque no existe la infraestructura adecuada. Yo creo, por un tema que voy a hablar luego, que las cuentas de banco sí van a utilizarse en mayor medida, y luego les voy a comentar más por qué. Lo otro es sobre, el segundo punto, sobre los trabajadores contratados. Ya no hay una exención de impuestos hasta los primeros 5 empleados como ocurría anteriormente. Por lo tanto, esto no estimula la contratación de empleados, y a la vez, como novedad, se establece un contrato obligatorio para contratar a ese empleado. Es decir, el empleador debe establecer un contrato firmado con su empleado. Nuevamente, no existe ningún estándar de contrato, no existe ni siquiera un mínimo de reglas que deben estar en ese contrato, ni un mínimo de derechos o deberes que tengan que tener ese empleador y empleado. Por lo tanto, la mayoría de la gente copia tú tienes algún contrato así de acá, copia cualquier contrato, firma aquí, firma allá, lo entregan, y hasta donde sea nadie revisa lo que están diciendo esos contratos, puede decir cualquier barbaridad, y realmente no hay ninguna regla que se haya hecho hasta el momento que diga qué es lo que deben decir estos contratos entre empleador y empleado. Lo otro es los precios, y de eso también quiero hablar más adelante. Se incluyó a las actividades por cuenta propia en las regulaciones del Ministerio de Finanzas y Precios para precios topados. Y ya estamos, desde ayer, estamos ya viendo las primeras consecuencias sobre esto. Quiero detallar después más adelante. El cuarto punto serían las escuelas, academias y asociaciones de emprendedores. Hubo un pánico inicial porque se prohibió directamente la creación de asociaciones, escuelas, academias, cualquier grupo que funcione, y esto incluía escuelas de idiomas, gimnasios, diferentes escuelas de baile, diferentes escenarios donde hay varios profesores, no solo uno, hay varios profesores que cada uno tenía su licencia. Se dijo que no podía ser así. En un principio se pensó que se iban a desarmar completamente las escuelas, pero no es así. Simplemente que quieren que haya una persona con la licencia y los demás deben ser empleados. No puede haber varias personas con licencia, pero al mismo tiempo entonces no te estimula a tener empleados. Entonces es un punto controversial que igual no pasó más allá del pánico inicial. Y la quinta, que Mauricio lo comentaba anteriormente, es sobre las regulaciones del transporte, que han paralizado el transporte, al menos en La Habana, donde yo vivo. Las regulaciones del transporte han paralizado La Habana.
se ha tratado de apoyar esto con un aumento de la oferta de transporte estatal, que aún no es suficiente para cubrir la demanda, y lo que ha hecho es provocar un déficit de transporte. De hecho, ya provocó, ¿no?, la salida del ministro de Transporte anterior, pusieron al viceministro que llevaba 12 años de ministro, las cosas siguen igual. Y entonces es una regulación también que nos ha impactado mucho en la vida diaria de los cubanos en general, especialmente los habaneros, ¿no?, la ciudad más grande, 2 millones de habitantes, y realmente ha sido bastante fuerte en ese sentido, porque no vemos una solución a corto plazo para este fenómeno. Esto lo puedo decir después. Sí. Segundo punto era. Bueno, excelente. No, y eso toca los temas, porque bueno, me indicaron cuáles fueron las imposiciones o las regulaciones nuevas. Yo hablé un poco sobre las quejas o las esperanzas del sector, y bueno, él dio un listado bastante puntual sobre 5 o 6 de lo que quería imponerse como regulaciones. Entonces, bueno, ahora quizás puedes pasar a este lado del estrecho de la Florida para hablar un poco del impacto en el sector privado de los cambios de política de Estados Unidos hacia Cuba, que han sido justificados bajo la idea de que, bueno, queremos aislar o ahogar el sector estatal y ayudar, animar el sector privado en Cuba. Y irónicamente, eso es una política no tan diferente de la política de Obama, aunque Obama no enfatizó restar apoyo o restar negocio con el Estado, pero sí, Obama y la administración Obama, la política hacia Cuba, se justificó en parte por extender una mano y permitir empresas y viajeros norteamericanos patrocinar al sector privado. Esta administración sigue con eso, pero también enfatiza o vende su política a través de un poco dañar el Estado y ayudar al sector privado. Eso, ¿cómo está? How is it going? ¿Cómo ha ido? ¿Cuál es el impacto real en Cuba para el sector privado? Bueno, el impacto ha sido para mí bastante fuerte. Realmente cada vez que veo esto pienso en cómo se toman las medidas en Cuba, y a veces uno ve una medida o una regulación y dice que hizo esto no entiende de economía, simplemente lo hizo por política. Lo mismo estoy viendo del lado acá, el que hizo esto no entiende de economía. La economía funciona como un ecosistema, como un todo, hay una interrelación. No existe ninguna manera de que el sector privado no esté relacionado al sector estatal. Para empezar, todos nuestros insumos salen del sector estatal. Si el sector estatal está desabastecido, los del sector privado estamos desabastecidos de igual manera. Y eso no hay manera de cambiarlo. El impacto más reciente fue primero con los cambios en las licencias que eran posibles para viajar a Cuba. El cambio más importante sobre la licencia People to People, lo que afecta es el turismo que estaba yendo en grupos a Cuba, que era un turismo mayoritario además, porque muchos estadounidenses cuando viajan a Cuba prefieren ir en un grupo, prefieren ir en un tour guiado. Son personas que ya tienen experiencia, que saben a dónde llevarlo, se sienten más seguros. El segundo grupo que iba en ascenso constantemente era el grupo que iba en crucero, también fue eliminado, y esto ha tenido un impacto enorme en el sector privado. Yo he vivido del sector de turismo toda mi vida, y realmente ahora mismo estoy saliendo del sector del turismo. Yo hasta el momento rentaba un pequeño apartamento, trabajaba con un restaurante atendiéndole grandes clientes, que grandes clientes no son más que estas compañías o agencias norteamericanas que llevaban sus viajeros a Cuba, y eso ya no es un negocio tan rentable como era hace 2 o 3 años. Ese negocio ha decaído completamente, y eso para mí ha tenido un impacto directo donde yo he decidido cambiar de eso. Estoy vendiendo el apartamento, después veré qué hace con respecto a eso. Estoy cambiando de carrera, voy a entrar en el sector de la construcción, veremos si
si ahí me va mejor, porque no le veo un futuro al crecimiento del turismo en Cuba. Por la parte del gobierno veo que siguen construyendo hoteles, no sé exactamente, parece que le están apostando a una próxima administración norteamericana, porque realmente no paran de construir hoteles y de hacer grandes inversiones, pero en el sector privado, que no puede darse esos lujos de esperar 10 años más, ¿no?, para poder hacer esas cosas, y la economía personal está en juego. Entonces creo que va a pasar con mucho. A mí me impactó hace alrededor de un mes, tuve un encuentro con otros cuentapropistas en La Habana, y una contaba que al día siguiente de salir la eliminación de los viajes de los cruceros hacia Cuba, ella contó 8 taxis privados que tenían cartel de se vende. Sí, los 8 diferentes taxistas ya estaban vendiendo su taxi al día siguiente de eliminarse los cruceros. Y para mí esa es la realidad de muchos de los cuentapropistas o muchos de los del sector privado que estamos relacionados directa o indirectamente con el turismo, porque hay personas que no están relacionadas directamente con el turismo, pero que le dan servicios. El mecánico de taxi, muchas personas que se van a ver afectadas por esto. Déjame hacerte 2 preguntas puntuales acerca de lo que has dicho. Primero, tú has dicho que, bueno, eso se ha decaído enormemente, pero tú puedes poner una cifra o estimar una cifra. ¿Estás hablando de que una caída de 80% o de 20% o la mitad? ¿Cómo se siente la falta de flujo de turismo en el sector privado, tanto en el sector de paladares y de casas particulares? Danos un poco más detalle en eso. La otra pregunta tiene que ver con los cruceros. Se ha hecho el argumento de que, bueno, la eliminación de los cruceros no debe o no va a afectar el sector privado, porque realmente los cruceros fue un negocio redondo para el gobierno, porque el gobierno controlaba a dónde iban los clientes de los cruceros, porque era Habanatur quien manejaba cuando esos turistas salían del barco. Bueno, primeramente gastaban la gran mayoría de su dinero en el barco, donde dormían y donde comían mayormente. Pero los que salían del barco eran guiados o controlados más por el Estado. Entonces, ¿cómo eso puede o afectó o está afectando el sector privado si era más un negocio para el gobierno? Bueno, cifras exactas, yo creo que puedo dar más bien cifras personales o cifras, no sé qué. En 2019, los ingresos para mí son un 10% de los obtenidos en 2016. Se comporta más o menos así. Así que la caída es un 90%, es una caída enorme. De hecho, tan grande como para cambiar de ramo, ¿no? Para mí eso ha sido además, yo he tuiteado varias fotos de restaurantes vacíos completamente. Un domingo a la hora de almuerzo, el Café Laurén, que siempre ha sido uno de los restaurantes más conocidos de Cuba, completamente vacío, ¿no? Y me parece que son ejemplos muy, muy, muy claros, ¿no?, de la caída tan grande que ha habido. Y con respecto a los cruceros, por supuesto que hubo un control del gobierno muy grande siempre, pero ¿qué pasó? Que los cruceristas fueron aprendiendo y empezaron a utilizar servicios privados en lugar de pagar el costoso tour que le ofrecían el crucero. Comenzaron a contratar guías privados que empezaban por internet, y además eso se evidencia, está recogido en un artículo de 14 y medio, cómo se empezó a hacer una redada y a arrestar guías privados que andaban por La Habana Vieja, incluso delante de los clientes fueron detenidos. No les pasaba nada grave, una multa, qué sé yo, pero bueno, te sacaban del cliente, te llevaban para la estación, te ponían una multa. Es decir, hubo un crackdown, ¿no?, en cuanto a los guías privados en Cuba, porque estaba creciendo mucho esto, ya que los cruceristas entendieron que podían obtener los mismos servicios o quizás mejores servicios por menores precios, y realmente estaba habiendo un avance del sector privado en ese sentido. Por supuesto, no iban a hospedarse en casas de rentas ni nada parecido, pero al menos iban a utilizar servicios de taxi, servicios de restaurantes, guías turísticos, diferentes servicios privados que estaban en aumento en los últimos tiempos.
Otro argumento que se puede decir es que, bueno, el norteamericano puede seguir yendo a Cuba porque hay partes de las regulaciones norteamericanas que permiten eso, apoyo al pueblo cubano, eso es la opción si se eliminó lo de people to people. Pero de lo que has dicho, los norteamericanos no están llegando en las cantidades o con las frecuencias de antes. Para nada, es decir, lo que pasa detrás de un discurso o una regulación, y generalmente pasa lo mismo, ya sea un discurso donde se anuncia algo que nunca se haga o una regulación, es que las personas cogen miedo. Y dicen, muchos norteamericanos en este momento piensan que es ilegal viajar a Cuba o deciden no arriesgarse. Muchas personas contactan y han cancelado. Hay muchos evidencias en las redes sociales que se han compartido mucho y en diversos artículos de la prensa independiente en Cuba de la cantidad de reservas de viajes que se han cancelado y viajes que iban hacia el sector privado, no viajes que iban hacia hoteles del Estado, sino a través de Airbnb, de Bookings.com, de diferentes sitios, y muchos han decidido cancelar. Muchos porque piensan que es ilegal viajar a Cuba y otros porque simplemente prefieren no arriesgarse. Muy bien. Bueno, tú me dijiste que tenías otras cosas que querías tocar, entonces yo creo que debes aprovechar ahora rapidito tocar esos temas, ¿no? Sí, rapidito quería mencionar algunas cosas. Por ejemplo, hace poco el ministro de Economía, Alejandro Gil, mencionó, hablando de otro tema, y dijo que se estaba trabajando por el lado de la oferta, no por el lado de la prohibición en cuanto al sector privado en Cuba. Pero justo ayer la Administración Provincial de Pinar del Río y la Administración Provincial de Las Tunas sacaron resoluciones. En el caso de Pinar del Río, toda la provincia, exceptuando Viñales, se decidió topar los precios para el sector privado, topar los precios de cervezas, maltas, jugos y refrescos, es decir, aquellos del sector privado no pueden vender por encima de ese precio topado al Estado. En Las Tunas fueron mucho más allá y decidieron topar los precios de refrescos, yogures, maltas, jugos, zumos, aguas, cervezas, panes con todos sus ingredientes posibles, pizzas de todo tipo, café, batidos, hicieron todo una larga lista y además topar los precios de 5 actividades, en realidad 4, dijeron 5, pero son operador de equipo de recreación, paseo en coche infantil, cuidador de baños públicos y barberos de niños y adultos. Esto, aquí todo el mundo entiende lo difícil que será esto, ¿no? Si el gobierno, los gobiernos provinciales van a utilizar esta autonomía que ahora se les está dando para empezar a topar precios y a meter la mano en las economías y realmente locales, y esto realmente va a afectar. También quería hablar sobre el futuro del sector por cuenta propia. El 20 de febrero pasado, por casualidad, 4 días antes del proceso de votación de la Constitución, de referéndum constitucional, fue pura casualidad, 4 días antes de la votación, se anunciaron una serie de medidas por parte de una viceministra del Ministerio de Comercio Interior para el sector por cuenta propia, muy positivas, medidas positivas que aún hoy es 26, 25. Es el 26. ¿Cómo no hoy es 26. Oh. 25. Hoy es 25. Es la víspera. La fiesta es mañana. Entonces, la víspera del 25. Yo ya estaba festejando. Hoy 25 de julio, aún estas medidas muy positivas que se anunciaron 4 días antes del referéndum no han visto la luz legalmente. Entre estas medidas se incluían 5 actividades, de ellas 3 relacionadas con la producción artística. Hace poco salió también una nueva regulación para el cine independiente en Cuba. Se incluía la de traductor-intérprete, que tiene a muchos guías de turismo esperando a ver cuando salga si eso va a significar la legalización de los guías de turismo en Cuba, así como una de productor y vendedor de productos alimenticios. Pero lo más importante no es eso, sino que se hacen varios cambios que deben estimular el desarrollo del sector privado. Entre ellos se elimina la obligación a que cónyuges y familiares deban inscribirse como empleados. Las personas que pertenezcan a la misma familia pueden trabajar en negocios sin tener que inscribirse como empleados, pero además se autoriza a personas jurídicas cubanas y extranjeras a contratar servicios no estatales en CUC y CUP. Eso quiere decir que las empresas van a poder contratarle directamente. Hasta ahora hay
que yo conozca solamente está el caso de los campesinos que pueden venderle a hoteles y a otros clientes, y el caso de arrendadores de vivienda que pueden contratarse con agencias de viaje, y lo mismo para alimentación, es decir, restaurantes que pueden contratarse con Habana Tour, que sea, estas agencias de viajes oficiales, y los taxistas. Esos hasta ahora son los únicos que tienen autorización para contratarse con el sector estatal, ¿no? Aquellos que tienen la personalidad jurídica de la que ya estaba hablando. Bueno, supuestamente eso se va a utilizar, y se autorizará la venta de excedentes de producción de las empresas o de inejecución de planes. Eso quiere decir que las empresas van a poder venderle lo que produzcan de más al sector privado. Esto sería algo completamente nuevo y en teoría debería también apoyar mucho al sector privado. Es bastante interesante. Se hicieron otras actualizaciones menores, entre ellas que los consejos de las administraciones municipales pueden regular precios y tarifas máximos, y bueno, ya estamos viendo ya lo que eso ha significado realmente. Ya. En lo último es relacionado con el Internet y el comercio electrónico en Cuba. Hace 2 días salió una pasarela de pagos electrónicos en Cuba, se llama Enzona. Esta pasarela va a permitir que las personas transfieran dinero de cuenta a cuenta utilizando solo sus móviles. Supuestamente también esto ya va a ser el principio del comercio electrónico en Cuba, así como una facilidad para hacer pagos electrónicos. Puedes ir a un restaurante, a una cafetería, comprarte una pizza en la esquina y pagarla utilizando un código QR. Hasta el momento la puesta a prueba ha sido completamente desastrosa. Hace 2 días comenzaron a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Ya estaba caída ya en las primeras horas. Al otro día los clientes amanecieron, todas las tarjetas habían desaparecido de su cuenta. Después las volvieron a restablecer, y anoche a las 8 dijeron vamos a cerrar hasta más, y ya vi ahorita que la habían abierto de nuevo. Ha sido desastroso la puesta en práctica, pero bueno, supuestamente esto va a mejorar. La última estadística que hay es de anoche, a las 8 p.m., donde dicen que hay 2.596 usuarios registrados en Cuba, 2.845 tarjetas de débitos, y se han realizado 14.710 operaciones financieras. Gracias. Denise.